Buenas noches. ¿Saben qué lindo es encontrarse como hermanos en la iglesia? Siempre es maravilloso saber que el cuerpo está para sostenerse, está para ayudarse, acompañarse. Y estas reuniones de oración que nosotros solemos tener siempre es una bendición para los que creemos, porque no solo sabemos de aquellas personas que están pasando por necesidades, sino también o enfermedades o por momentos adversos, sino también como la noticia de hoy, ¿no? De que una persona que está pasando por una enfermedad terrible, de repente parece que no hay nada. Ese es un milagro maravilloso del Señor y eso nos alegra el corazón, nos alegra el alma. Es emocionante saber y desafiante también para nosotros saber que el Señor sigue obrando de la igual manera que lo ha hecho en la Escritura. Y eso nos debe hacer concentrarnos más en la presencia del Señor. Así que bueno, pensando mucho qué compartir, qué el Señor ponía en el corazón para poder hablar esta noche. eh, este domingo les cuento un poquito, estuvimos en una reunión de testimonios en la iglesia, hicimos una reunión de testimonio acá. Algunos hermanos compartían sus procesos para llegar al Señor. Y yo noté algo que unía todos los testimonios. Y no era la historia, porque algunos pasaron por droga, otro contaba de que estaba en un proceso saliendo de la homosexualidad. Bueno, no, saliendo no, ya había superado. Y choquea conocer tantas historias. Otro un proceso con el padre. Hablábamos alguno otro con un proceso con la madre y procesos que vienen de la vida y que uno tiene que transcurrir y caminar y saber que el Señor estuvo ahí y hasta el momento de conocer a Cristo, algunos contaron hasta el momento de conocer a Cristo, pero sí noté una unión que unía todas las historias. ¿Y sabe cuál era? La paz que tenían al contarlo. Yo, eso me llamaba mucho la atención y lo notaba porque había algo que unía sus palabras con la intención de contar su historia, que era la paz con que ellos contaban las cosas. Ellos decían, yo antes era así y vivía así hasta que conocí a Cristo. Y mi vida cambió. Y mi vida hoy es diferente. Y yo perdoné, y yo solté, y yo salí de ese pecado, y yo salí de esa situación, y pude perdonar, y etcétera, etcétera, y la historia contada, y con la paz, la seguridad y la certeza que el Señor Jesucristo nos da. Eso es maravilloso, y por eso, hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la paz, compartirles un pensamiento acerca de la paz, de que la paz es en Cristo y no en las circunstancias. Si podríamos agregarle una frase a algún versículo, yo siempre digo que agregarle, y él sintió paz. ¿Saben en qué situación de la Biblia? Cuando Pedro toma la mano del Señor Jesús, ¿no? Jesús, Jesús, ¿no ves que me hundo? ¿No ves que estoy pereciendo? ¿No ves que la tormenta me está ahogando y yo no puedo salir a flote? Y sin embargo, alza una mano y siente que Jesús toma su mano. Y yo ahí le agregaría, y él sintió paz. ¿Por qué qué? Porque él sabía que el Señor no lo iba a soltar, que tenía el poder para sacarlo a frote. Y si pasara cualquier cosa, no sé, de repente pensáramos que se va para abajo, no, el Señor tiene el poder, Él está, Él me tomó la mano, Él me rescató. Y yo le agregaría eso. Pero bueno, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero yo creo que cada una de nuestras historias y en la cena del Señor la otra vez compartía con algunos hermanos que uno se va dando cuenta que el Señor siempre estuvo, siempre está. Y que hay procesos en los que uno se siente desafiado con la paz, porque no la encuentra, porque no la halla. Pero a veces porque no estamos confiando del todo en el Señor Jesucristo. ¿Qué es la paz? La paz es un don que, que nos permite vivir en armonía con el Señor. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Fíjense en que el Señor guardará en paz y dará paz a aquellos en los que perseveramos en la presencia del Señor, aquellos que perseveran en armonía con el Señor, aquellos que estamos en Cristo. Eh, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Para vivir en muchas ocasiones que el mundo no entiende, tranquilos y confiados y seguros, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como la que el mundo da, dice Jesús. No se turbe vuestro corazón, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros.
Y aunque pasemos situaciones difíciles, aunque nos encontremos en el medio de la barca, analizando la tormenta, uy, se viene del oeste, uy, se viene del sur, mirá la tormenta que se viene, estamos confiados, no por la barca, porque la barca en cualquier momento se puede romper, se puede desarmar, o la tormenta la puede llevar a lugares donde yo no tengo el control, sino por quién está en la barca. Es el Señor Jesucristo. Por eso en la vida oramos por el trabajo, oramos por la salud, oramos por un montón de cosas, pero estamos seguros. ¿Y por qué oramos? Porque sabemos que Él tiene el poder, Él es soberano, Él tiene el control y Él va a responder según su tiempo, según su forma, según como Él lo desee. Pero yo estoy seguro de que Él, planes de bien, tiene para nosotros. Por amor, hermanos. Y por eso nosotros nos sentimos tan amados. Yo cuando comparto a veces mi testimonio digo que encontré en el Señor ese padre que me hace sentir su hijo, pero un hijo seguro de su padre, ¿no? Yo tengo recuerdos que a veces, cuando era chico, en ocasiones he salido a pescar o al campo o a diferentes lugares con mi papá y yo no tenía el problema de si un animal me comía o si pasaba algo terrible, porque estaba mi papá ahí. Sin embargo, a veces los padres terrenales fallan. Pero cuando miramos al cielo, cuando miramos a nuestro Padre Celestial, nos damos cuenta que Él no falla, que Él no te abandona, que Él está con el Hijo. Así como la oveja está seguro de que el alimento lo va a tener mañana. ¿Por qué? Porque el pastor va a alimentarla. Entonces encontramos eso que necesitamos, que el Señor suple, y es ahí donde decimos, ¿qué me atormenta? Si yo persevero en Él, Él me va a hacer sentir y va a poner en mí esa completa paz que yo necesito en esta situación, en esta tormenta. La paz que viene de Jesús sobrepasa todo entendimiento, todo lo que podemos entender, hermanos. Y a veces vemos en ocasiones que no falta el trabajo, falta la salud, falta la armonía en el hogar, faltan un montón de cuestiones en nuestra vida, pero hay algo que nos dice que las cosas van a salir bien. ¿Y qué es eso? Esa es la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Es saber que Dios está presente y está al control, mi hermano. Paz también es un estado, ¿no? En lo que hoy se está pronunciando mucho, vemos en las redes sociales, en los videos, la guerra de Irak con Irán, y vemos, ¿no? Y que se haga la paz, porque la paz también es un estado donde no hay lucha, donde no hay conflicto, donde estoy en armonía con el otro, y también es un estado donde no nos sentimos libres de nuestras preocupaciones, de la ira, del sufrimiento, hoy le llamamos también al estrés y un montón de cuestiones porque se halla en la paz, la armonía de un montón de sentimientos y sentidos en los que nosotros nos podemos encontrar. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos como creyentes y como hijos de Dios abundar de la completa paz. Pero eso requiere que nosotros confiemos. Y es una palabra que a veces se nos siente desafiado al creyente, que confiemos. No, pero y si mirá, y si pasa esto, y si pasa lo... Confiar, hermano. Él guardará en completa paz. Tenemos que entender y creer lo que leemos. A veces nos pasamos la vida tratando de, de, de buscarle el sentido a la palabra, de buscarle qué quiere decir en otros idiomas, pero a veces no le ponemos lo simple y lo que el Señor requiere, la fe, que es el creer, que yo creo, que yo miro a mi alrededor y no encuentro la situación favorable, sin embargo sigo creyendo, porque mis ojos no están en este mundo, mis ojos no están en las personas, mis ojos están en Jesús. Él es el autor de la fe que yo tengo. Y la fe es esa mano que nosotros extendemos hacia Dios y Él nos extiende otra mano, que le llamamos gracia. Ese regalo, que es inmerecido para nosotros, que no hayamos, a veces decimos, Señor, pero yo no merezco esta situación, y sin embargo, la gracia, que es un regalo maravilloso de parte de Dios, siempre está acompañándonos. Hay una canción que le cantamos que ahora se me está nublando un poco la letra, pero que encontramos la gracia y la misericordia de Dios cada día. Y eso también nos hace sentir paz. Que a veces, hermanos, nos equivocamos y el otro día un chico decía las palabras tal cual, decía, yo tuve que aprender a perdonarme. No encontraba paz, me sentía turbado, decía, hasta que conocí a Cristo. Y cuando conocí a Cristo, yo dejé que Él me perdonara, o sea, le pedí perdón,
pero también me encontré en ese desafío de perdonarme a mí mismo, y hasta que no me perdoné a mí mismo, no encontré la paz. Dios y el Señor siempre le ofreció la paz, la nueva creación, la nueva criatura en él. Dios estaba ahí, le estaba proponiendo esa salvación, se lo estaba dando a él como un regalo, pero él no podía aceptarla, no podía tomarla porque todavía no se podía perdonar a sí mismo. Y hasta que no aceptó que se tenía que perdonar, que se tenía que sacar esa carga encima y que no, más que sacar él, que no le correspondía a él, sino tenía que dejar que Dios haga la obra en él, no pudo. Hermanos, esa es una situación en la que nosotros tenemos que encontrarnos hoy. ¿Qué estamos tratando de solucionar por nuestros propios medios? ¿Qué no estamos dejando a los pies de Cristo? ¿Qué no estamos dejando en las manos del Señor? Si, si Él dice que quiere guardarnos en completa paz, si Él quiere que nosotros nos hallemos en armonía con el Espíritu Santo y en armonía con el Señor, si Él quiere que nosotros pongamos en práctica aquellos frutos espirituales que son en el estado positivo de nosotros, el amor, el gozo y la paz, y la paciencia, la benignidad y la templanza, y todas cosas positivas que Él pone en nosotros y que el Espíritu Santo obra en nosotros, pero a veces nosotros acallamos el amor, acallamos porque nos manejamos como nosotros queremos. Hermanos, la paz también es un estado donde dejamos que el Señor nos libere de nuestras preocupaciones, miedos y situaciones difíciles, porque la paz está a la disposición del creyente, solo que a veces nosotros solemos desafiarnos o actuar como nosotros queremos. Imagínense si en la situación de Pedro él, en vez de sacar su mano hacia arriba, empieza a nadar en sentido contrario. Dice, no, yo voy a salir y voy a encontrar la costa y voy a encontrar la playa y voy a ir hacia aquel lado y encara y va y se aleja en un sentido contrario. Y cada manotazo que da en el agua, cada uno lo va alejando más del Cristo. Y cuando extiende su mano, oh, el Señor va a estar lejos, no porque el Señor quiso, sino porque Él se alejó. ¿Cuántas veces, hermanos, saltamos la cerca y no nos dejamos cuidar por el buen pastor? No digo que a veces somos esa oveja 100 que se alejó y se perdió y el pastor tuvo que ir a rescatarme, sino digo que a veces nosotros saltamos la cerca, nos alejamos y decimos, Señor, sí, vos me querés mostrar de tu amor, vos querés que yo sienta paz, pero yo prefiero ahora preocuparme, ponerme ansioso y ver qué puedo hacer. Manos a la obra. No, si Él quiere guardarnos en completa paz, a veces solo hay que permanecer y saber que Él es fiel, que Él también permanece al lado de los que creen. No porque nuestro amor sea fiel, sino porque su amor es fiel. No porque nosotros tenemos méritos mayores para que Él nos ame, sino porque Él nos salvó, Él nos rescató. Él es nuestro redentor, como solemos decir, que siempre le llamamos. Hermanos, recién hacíamos una oración. En el valle de muerte no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, hermanos. Y yo sé y entiendo que a mi corta edad he podido definir que la vida es difícil por situaciones que he atravesado. No digo que mi vida sea peor o que mi vida haya sido más dolorosa que otra, jamás, no diría eso. Sí digo que a mi edad, a mi corta edad, he podido determinar que si alguien me preguntara cómo es la vida, y la vida es difícil hasta que llega Cristo. ¿Por qué, hermanos, deja de ser la vida tan difícil cuando llega Cristo? Porque hay seguridad. Ah, no, no recordamos aquel himno que cantamos cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Porque no importa lo que pasa en este mundo, yo sé dónde está mi morada. Sé dónde está mi lugar. Escuchaba a un hermano hablarse acerca de esto y él decía, porque yo le pedía que él sane a mi esposa, porque yo le pedía que él cure a mi esposa, porque yo le pedía a él que los médicos no se equivocaran, yo le pedí que no sufra, yo le pedí que no llore, yo le pedí que no le duela y el Señor se la llevó. Y ahí me reenojé, dice el hermano. Me enojé, dejé de sentir la paz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque empecé a juzgar y a criticar y decir, ¿por qué, hermano? ¿Por qué Dios si yo te pedí? Hasta que abrí el libro de Apocalipsis y me encontré con aquel versículo, ¿no? Que dice que allá no habrá sufrir, no habrá llorar, no habrá enfermedad, no habrá pecado, hermano.
vamos a estar en un estado de santidad, completamente lleno de paz, ¿no? Y ahí entendió que el Señor sí respondió, solo que él no quería aceptar esa respuesta. A veces Dios está respondiendo, mi hermano, y Dios está dando respuesta. Y a veces hay más motivos de agradecimiento que los que hay de crítica o de desafiante para nuestras vidas. A veces cuando miramos a nuestros costados nos damos cuenta que solo a veces tenemos que agradecer y decir, Señor, lo demás lo dejo en tus manos. Tú me guardas en completa paz. Y yo me escribía, me anotaba esa pregunta, ¿dónde puedo yo hallar la paz? Bueno, a veces en los momentos lindos, en los momentos tranquilos de la vida, pero a veces también en ese valle de sombra, de muerte, también ahí en la oscuridad, en lo más oscuro de este mundo, cuando nos pasen un montón de cosas malas, también puedo tener la paz. También puedo hallar la paz, porque la paz no depende de mí, no depende de mis logros, no depende de mis triunfos, sino depende de lo que Él hace en mí, pone en mí y trabaja en mí. El que comenzó esa buena obra la va a perfeccionar, la va a trabajar y va a estar ahí trabajando, ¿no?, en cada uno de nosotros hasta el día que Él decida, hasta el día de Cristo o hasta el día que nosotros partamos. Pero hermanos, si hay algo que no tienes que dar paz, es que en este cuerpo estamos presentes en el Señor. Pero también dice Corintios que ausente del cuerpo, también presente en el Señor. Hermanos, a pesar de la muerte física o a pesar de los dolores físicos, es como le digo, como le decía hace un momento, la morada está segura en el cielo. Esa morada y ese lugar va a estar seguro para vos. Y es acá donde tenemos que agradecer, porque no es mérito mío, no es mérito alguno de nosotros, y no es mérito tampoco de la iglesia, es mérito de Cristo, hermanos, que llegó a nuestra vida para romper con las cadenas de la muerte, para romper con las cadenas del pecado y para hacernos una nueva creación, como dice Colosenses. Aquella creación que todos los días nos toca luchar con un viejo hombre, ¿no? Todos los días a veces uno tiene que matar un poco el odio, el rencor, la falta de perdón que está en nuestra naturaleza para dejarnos vestir con ese nuevo hombre, aquel que ama, que perdona y que ayuda a pesar de que a veces no se sienta ayudado. Ahí vamos a sentir la paz. Cuando, como dice primera Pedro, me apartase del mal y empiezo a hacer el bien. Y comienzo a hacer el bien. En las buenas obras también hallamos la paz. Hermanos, era un compartir que a mí me desafió cuando lo estaba escribiendo, porque lo escribí en unas hojas. Cuando lo estaba escribiendo, cada palabra más me desafiaba. Y esta semana fue para mí, confesarlo, pero fue una semana dura, una semana dura. Le pedí al Señor paciencia y parecía que se venía el mundo abajo, ¿viste? Parecía que más. Digo, Señor, ayúdame a que pueda hablarle bien a las personas. Iba a la estación de servicio y el tipo me decía, ¿qué querés? Señor, bueno, tú me dices, gracias. Y, o iba a un kiosco y la kiosquera me decía, bueno, pues dale que tengo frío. Me decía, bueno, Señor, gracias por poner en la prueba. No, a veces uno reniega, lucha y se vuelve difícil porque es duro. Sin embargo, cuando escribí esto de la paz, dije, ahí está. Eh, no se trata de las situaciones, sino se trata que es un don de Dios, que mora en nosotros. No se trata de lo que pasa a mi alrededor, sino se trata de lo que Él ya hizo. Esa es mi seguridad, esa es mi paz, esa es mi fortaleza, todo mérito del Señor Jesucristo. Hermanos, no sé cómo te encontrás hoy, no sé cómo está tu vida. Yo, a algunos los conozco, a otros no, pero y yo te conté un poquito de mí. Te conté que esta semana fue dura para mí, fue difícil, sin embargo, en todo el proceso pude ver la paz de Dios. Pero hoy te pregunto a vos, ¿cómo está tu vida? Eh, no quiero hacer la pregunta juvenil de cómo estás con el Señor, porque uno tiene su relación con el Señor, pero a veces se niega a escuchar la voz. Hermano, ¿qué carga nos estamos cargando nosotros que el Señor te dice, ponela en mí?
¿Qué cosas estamos tratando de resolver con nuestras propias manos cuando las manos del Señor hacen lo imposible para nosotros? ¿Qué estamos tratando de solucionar cuando el Señor nos dio el regalo más maravilloso de nuestras vidas, que es nuestra salvación, nuestra seguridad en Cristo y nuestra eternidad en el cielo? Y también entender que en el valle de la sombra y de muerte, Él no se va a alejar. Y en los procesos difíciles y duros de la vida, Él va a permanecer firme, porque no depende de nosotros, sino que Él es fiel. Es algo que no vamos a poder quitar del Señor Jesucristo. Sacar. No lo vamos a cansar. No vamos a poder. Nos vamos a alejar, Él nos va a ir a buscar. Nos vamos a oponer y Él va a seguir poniendo el querer como el hacer según su voluntad. A veces, hermanos, solo hay que aceptar y decir gracias, Señor, porque a pesar de mis ideales y de mi forma, tú estás al control. ¿Te parece si hacemos una oración a este gran Dios? Oramos. Padre Celestial, Señor, venimos a tu presencia agradecidos, Señor, porque la vida es difícil, la vida es dura, Señor, pero todo se vuelve liviano, Señor, y pasajero cuando tú estás en la ecuación, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que el mundo va de peor en peor, Señor, nuestra seguridad no está en este mundo. Nuestra seguridad no está en la política, nuestra seguridad no está en las personas, nuestra seguridad está en ti, Señor, que has venido a este mundo para rescatarme de mi vana manera de vivir, Señor. Que me has dado luz, me llenas de amor, Señor. Y cada día, Señor, me perdonas y me restauras, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que he corrido y me he alejado, Señor, tú siempre has permanecido fiel para cargarme en tus brazos, para traerme de nuevo a la familia, para siempre demostrarnos, Señor, que hay una segunda oportunidad. Señor, ayúdanos. Acompáñanos, Señor, y te pido si hay algún hermano que está pasando por situaciones difíciles, Señor, que él pueda sentir la paz, Señor, que tú le estás ofreciendo en el medio del valle, en el medio de la tormenta, en donde se encuentra el hermano. Señor, te amamos y ahora despídenos, Señor, con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.